Ya estamos, vale. Muchísimas gracias. Bienvenidos a la última parte de Innovem, el postre de Innovem sería. Y nos espera, yo creo que bueno, será fácil el chiste, pero nos espera una ponencia de cine, porque tenemos a Fernando Colomo, que amablemente nos dijo que venía a despertarnos después de la comida. José Luis Sastre nos lo presenta. Un aplauso, por favor. Buenas tardes, soy José Luis Sastre y vengo a presentaros a Fernando Colomo, el próximo ponente. Fernando es una persona muy polifacética, que es director, es guionista, es actor, es productor y además arquitecto, muchas cosas, todas creativas. Es un referente de la comedia en España y representante cinematográfico de la comedia madrileña de la movida. Cuenta con más de 50 años de experiencia. Ha dirigido conocidos largometrajes como Tigres de papel, La vida alegre, Bajarse al Moro, Los años bárbaros, Al sur de Granada y el último, La isla bonita, rodado aquí en Menorca. Ha recibido múltiples reconocimientos en toda su trayectoria, destacando 3 premios del Círculo de Escritores Cinematográficos, el premio al mejor telefilme internacional en el Festival de Cine de Múnich, el premio a la mejor película en el Misfeld de Italia, el premio especial de jurado en el Festival de Cine de París y varias nominaciones al Goya y también al León de Oro del Festival de Cine de Venecia. Bueno, damos paso a Fernando. Gracias. No se te veía. Sí. Uy. Hola, buenas tardes. A ver si os consigo veros las caras, porque os tengo un poco a contraluz. Bueno, no tenemos mucho tiempo, porque yo me enrollo muchísimo, pero solamente nos han dado 40 minutos, a lo mejor luego se os hacen larguísimos. Entonces lo que quería un poquito hablar era de una vida de cine. Yo tengo 20 largometrajes y aparte de eso también he producido algunas películas a otros directores, pero voy a hablar sobre todo de mis películas y voy a hacer una cosa que no he hecho jamás, que es una especie de confesión en público aquí de éxitos o fracasos, ¿no? O sea, normalmente en las conferencias se habla muy en general y tal, pero como sé que aquí es muy importante ese concepto, ¿no?, de innovar, o sea, que en definitiva es como poder tirar para adelante, ¿no? Es decir, continuamente el poder meterte en un proyecto, ¿no? El trabajo de un director está muy relacionado con la innovación, en el sentido de que tú ruedas una película y vaya bien o vaya mal, terminas la película y estás despedido. O sea, entonces tienes que empezar a buscarte trabajo, ¿no? Si la película ha ido bien, pues la búsqueda del trabajo, pues a veces es fácil, ¿no? Si la película ha ido mal, suele ser bastante duro encontrar otra vez trabajo. Entonces, os voy a ir poco a poco enseñando, a ver si esto funciona. No es esto. Bueno, esta es mi primera película, Tigres de papel, es del año 77. Fue la primera película de Carmen Maura. Y había 2 actores jóvenes también, que es Miguel Arribas, que es el que no tiene barba, y Joaquín Hinojosa, el que tiene barba. La película fue para mí, la verdad es que fue una suerte enorme. Yo pasé de ser un arquitecto municipal de un pueblo cerca de Navalcarnero a ser un nuevo realizador, ¿no? Con lo cual mi vida cambió en todos los sentidos. Le estoy muy agradecido a esta película que de pronto, de la noche a la mañana, había hecho algunos cortos, pero la película me permitió pues ser conocido e inmediatamente tener proyectos, ¿no?, y tener nuevas historias. Aquí está Carmen Maura fumándose un porro, que fue la primera vez que se veía un porro
creo. En el cine español incluso recuerdo que preguntamos a un abogado y tal, porque si nos podían, esto era algún tipo de apología de la droga o algo así, o sea, nunca sabe, ¿no? Y estaban todos muy desconcertados, pero no pasó nada, afortunadamente. Esta es mi segunda película, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Esta es una película que, gracias sobre todo a la canción de Burning, se ha hecho muy famosa. La película cuando se estrenó no fue bien. Es más, después de venir de Tigres de Papel, que había tenido buenísimas críticas y una taquilla bastante interesante, de hecho estuvo 6 meses en cartel en Madrid, en un cine pequeño, pero aquello era una delicia, porque tú tenías siempre la película y cuando la gente te preguntaba, pues decía, no, la ponen en este cine, ¿no? Hoy en día, cuando la gente te pregunta, si es a las 2 semanas después del estreno, ya las películas no están, ¿no? Es más difícil que estén. Este cartel, que además lo hice yo con mucho cariño, y yo creo que me llevó más tiempo que el hacer la película, porque está hecho con aerógrafo, en una época que no había aerógrafo. La consideramos un fracaso en su momento, y para mí fue bastante amargo de pronto, ¿no? O sea, era una reacción totalmente contraria a lo que me había pasado en la primera, que todo el mundo era parabienes y muy simpático, y ahora era como hubo críticas malas, tal, o no sé qué. Vista con el tiempo, ahora yo no la consideraría ningún fracaso. Es más, la tuve que ver porque estoy trabajando en un documental sobre el grupo Burning, que sale en la película, que fue la primera cosa que hicieron, y que hicieron la canción esta. Y entonces, al volverla a ver, yo que la tenía bastante manía la película, dije, pues no estaba mal. Entonces, ahora, digamos, la consideraría un éxito. Aquí tenemos un fotograma que está Carmen Maura, bastante joven, con este actor, que no era actor, pero que... Y aquí está también Carmen Maura con Félix Rotaeta, que ya falleció, que era, digamos, el coprotagonista. Esta es mi tercera película, La mano negra. La mano negra, este cartel también lo hice yo, me llevó muchísimo tiempo esto de hacerlo, porque se me ocurrió hacerlo con puntitos y no terminaba nunca, ¿no? Era como, has puesto ya los puntitos en esta zona. Al final tenía mi familia por ahí poniendo puntos. Entonces, La mano negra para mí es una película que fue un fracaso en el sentido comercial, pero fue una película muy en que yo creo que me expresé, conté cosas que me interesaban y yo me sentí muy a gusto con esta película. Curiosamente, o sea, tuvo una carrera comercial muy mala en España, pero tuvo una cierta carrera fuera de España, o sea, fue a varios festivales, a bastantes festivales, y ganó incluso algunos premios más o menos importantes. Bueno, aquí están Fernando Trueba y Óscar Ladoire, de jovencitos, tenían 25 años, y esta es la primera película que produje y que yo no dirigí, que es Ópera Prima. No tengo el cartel por aquí, pero bueno. Bueno, otra cosa es que esto no lo he ordenado yo, y aunque lo han hecho muy bien, pero de vez en cuando recibiremos alguna sorpresa. Estábamos en que la última película, que era mi tercera película, había sido un fracaso, ¿no? Entonces lo tenía bastante complicado. Bueno, ya no era fácil, ¿no? Hacer la segunda fue muy fácil, de la segunda a la tercera vaya, y a partir de la tercera cada vez la cosa iba como cuesta abajo, ¿no? Este es un fotograma de La mano negra. Y aquí está Ópera Prima. Ópera Prima es la película, como os dije, que la primera que producía, y fue la película más comercial de 1980. La dirigió Fernando Trueba, como sabéis, cuando era muy joven, y aquí vemos a Óscar Ladoire y a Paula Molina, que era la hermana pequeña de Ángela Molina. Esta película pasó una cosa muy curiosa, que es una película hecha con un presupuesto bastante pequeño, lo mismo que las anteriores mías, rodada en 4 semanas, prácticamente en un solo decorado, que era... figuraba que era la buhardilla de Violeta, que era el personaje de Paula Molina. En realidad era un aula del antiguo instituto francés que estaban a punto de derruir y que nos dejaron, gracias a amistades tanto de Trueba como mías con la gente del liceo, nos dejaron gratis rodar allí, ¿no? Entonces aquí veis también a Antonio Resines, irreconocible, y Óscar Ladoire, también irreconocible. Bueno, y entonces ya paso a mi cuarta película.
como veis, normalmente yo la sensación que tenía era que cuando en una película te salía bien, en la siguiente te lo creías y entonces te la pegabas, ¿no? Es decir, ibas como muy confiado, muy así y tal. Entonces, cuando, sin embargo, la anterior película había ido mal, pues empezabas a pensar más, o sea, te obligaba un poco a aprender, ¿no? Realmente aprendía. En esta película lo que aprendí es a pegarme a un productor que era José Luis Dibildos, ya falleció, pero es el padre de Lara Dibildos, que quizás suene más. Entonces, José Luis Dibildos era un productor muy importante en España, uno de los 2 o 3 grandes de verdad, y aquí, digamos, fue él el que se acercó a mí. Entonces, bueno, hicimos como una cosa mixta, que era una película un poco en mi estilo, pero con cosas de Dibildos, que a pesar de que hizo buena taquilla, y en ese sentido, digamos, económicamente, bueno, me permitía como seguir en esto de la profesión, sin embargo, yo no experimenté ninguna satisfacción artística. Digamos, vista después la película, es como de la gelatengomanía, ¿no? Que suele ser en general a las impares. O sea, esta es la cuarta. Entonces ahora viene la quinta y esta es quizá la película, junto con la última, a la que más cariño le tengo, ¿no? Se llama La línea del cielo, la rodamos en Nueva York. Este es el cartel de la película cuando se estrenó en Estados Unidos, con el título escrito en español. En América se llamó Skyline, y este lo utilizamos, me parece que era para el vídeo. Aquí tenéis a Antonio Resines una vez más en Nueva York, paseándose, haciendo de fotógrafo por ahí, con una cámara que tampoco debía ser muy allá. Aquí otra vez Antonio en una terraza. Bueno, esta fue una película muy especial, porque realmente estaba hecha sin dinero, ¿no? Esta película, la historia es que yo fui a Nueva York porque quería documentarme sobre un guión que estábamos escribiendo con Fernando Trueba y que se llamaba Pintor en Nueva York, y entonces era el mundo del arte en Estados Unidos, en Nueva York y tal. Y entonces, claro, llegó un momento en que yo dije, bueno, o sea, Fernando, tenemos que enterarnos de verdad de cómo es este mundo del arte, ¿no? Porque salía un crítico del New York Times y toda esta serie de cosas. Y entonces, digo, deberíamos ir a Nueva York e informarnos de todo esto y tal. Y entonces recuerdo que dijo, Nueva York es peligrosísimo. Era la época aquella en que Felipe González había dicho aquella frase de prefiero que me den un navajazo en el metro de Nueva York a no sé qué. Ahora da igual. Entonces, total, que me tuve que ir solo, ¿no? Entonces me fui solo y luego, claro, también con la circunstancia de que tampoco tenía mucho dinero, ni tampoco mis conocimientos de inglés, pues se reducían a 3 meses antes de ir, dije, me voy a poner en serio con el inglés. Con lo cual, imaginaros lo que fue llegar allá a Nueva York y darte cuenta que no solamente no tenías dinero, sino que era complicado explicarte, ¿no? Entonces, más allá del mundo del supermercado y de las bandejas que estaban, en cuanto tenía que explicar algo no me entendía nadie, ni yo mismo, ¿no? Entonces, estuve, digamos, viviendo una serie de experiencias frustrantes en este sentido durante 2 semanas, y cuando pasaron las 2 semanas de experiencias frustrantes, recuerdo que tenía un agente allí en Nueva York, que es Whit Stillman, que luego fue director de cine y antes actor. Y entonces Whit me consiguió no una audición, sino una que podía pasar por el Actors Studio, ¿sabéis? La famosa escuela de actores de Nueva York, de Lee Strasberg y de Lea Kazan. Y entonces, bueno, me presentó allí un currículum mío, y entonces me dejaron asistir a unas clases, ¿no? Como oyente. Y entonces estaba allí, recuerdo que había una escena de Romeo y Julieta que hacía... la profesora era Ellen Burstyn, que había ganado el Oscar poco antes con una película de Scorsese que se llamaba Alicia ya no vive aquí, y estaba Ellen Burstyn explicando una escena de Romeo y Julieta, y claro, yo no entendía nada, no sé lo que le decía. Entonces en el descanso me fui al sitio descubrí estas cosas que tienen los americanos, que tienen café, té y galletitas. Como tenía un poco de hambre y tal, pues dije, bueno, aquí es donde hay que ponerse morado. Y entonces, mientras me tomaba mis galletitas y esto, vi un cartel, y eso sí, con la ayuda del diccionario, yo creo, que ponía una cosa allí que había dicho Lea Kazan, ¿no? Y entonces, al final lo que venía a decir era algo así como el actor o el artista debe utilizar sus propias experiencias para transformarlas en arte, ¿no? Y entonces dije,
pues esto es muy interesante. Debe utilizar sus propias, no experiencias, frustraciones. Y entonces dije, pues yo en 15 días, digo, voy a acumular una cantidad de frustraciones, o sea que difícilmente me puede superar alguien, ¿no? Luego tengo una película. Y efectivamente me puse a pensarlo y digo, claro, si es que la película que tengo que hacer no es la de esta de Pintor en Nueva York, que es todo muy, muy elegante y muy refinado y tal, sino que tengo que hacer la película mía, de un tío que llega aquí intentando hacer algo y que no se puede expresar y que le pasan cantidad de cosas absurdas, ¿no?, continuamente, ¿no? Entonces ahí efectivamente hice rápidamente una relación de las cosas absurdas y tenía suficiente para hacer una película. Entonces recuerdo que llamé a mi mujer y les dije, es que me he apuntado al underground americano y voy a hacer una película underground, pero ya mismo. Y entonces dice, ¿y eso qué es? ¿Pero cómo lo vas a hacer y tal? Digo, bueno, mira, el miércoles que me llamen, yo vivía en lo que llaman un sublet era un subarrendamiento, es decir, una persona que a su vez tenía alquilada realmente era una habitación, era un mini apartamentín en Nueva York, en un sitio fantástico, eso sí, y a su vez esta persona que lo tiene alquilada lo puede volver a alquilar ilegalmente a otro que era yo, ¿no? Entonces yo entraba allí y entonces me habían dicho que no me viera mucho el landlord, que era como el que controlaba aquello, y que si hubiera algún problema, pues yo dijera que era un amigo, no sé qué, total. Bueno, yo estaba allí, la verdad es que muy bien, porque era un sitio pequeñito y acogedor y todo eso, y entonces le dije a mi entonces mujer, mira, que me llamen Antonio Resines, o sea, dentro de 2 días, ¿no? Que vayan a la productora que yo tenía en Madrid y que me llamen a las 2:30, no antes, me parece que eran mis 8:30 o algo así, de la mañana, Antonio Resines, Antonio Isasi, hijo, y Ángel Luis Fernández, que es director de fotografía. Entonces, 2 días después, efectivamente, me llamaban los 3, decían, cogió Resines y dijo, Colomo, ¿qué cojones estás haciendo ahí? ¿Qué nos dices? Tal, no sé qué. Y entonces yo le dije, nada, no, que si te atreves a hacer una película, pero que no te voy a dar los diálogos, que los diálogos ya los inventaremos. Y entonces dijo, sí, claro que sí, tal, lo que yo no quiero es doblarme, que eso me queda fatal. Digo, no te preocupes, que la vamos a rodar con sonido directo. Entonces rodamos la película, efectivamente con sonido directo, digo, pero, dice, vale, pues si es con sonido directo no importa. Digo, bueno, dentro de 15 días, ahora te cuento, espera, pásame a Isasi. Entonces llegó Antonio Isasi, que era el único que hablaba inglés, que era el hijo de Antonio Isasi, el productor y director, y Antonio tenía en aquella época 24 años, una cosa así, había estudiado en Estados Unidos, con lo cual se manejaba más o menos. Luego nos dimos cuenta que tampoco es que fuera... Pero bueno, para nosotros nos parecía que era bilingüe total, ¿no? Y entonces le dije, Antonio, ¿te atreves a hacer de jefe de producción, ayudante de dirección, script y alguna cosa más que se nos ocurra? Y dijo, sí, totalmente y tal. Pues venga. Entonces, pásame a Ángel Luis. Entonces, se puso Ángel Luis y le dije, ¿te atreves a hacer una película sin focos, o sea, sin luces? Y entonces dijo, bueno, claro, dice, ¿pero qué es, exteriores? Y digo, no, casi todo interiores. Y entonces me dijo, bueno, pero les pondrás cerca de la ventana, ¿no? Digo, pues le dije, sí, no te preocupes. O sea, eso como tú quieras, pero no va a haber luces. Vale, y tal. Y entonces, a los 15 días los tenía en Nueva York. O sea, vino una semana antes Antonio vino rapidísimo, porque teníamos que enterarnos pues, de dónde había que coger el negativo de la película, había que alquilar unas cámaras, en fin, pequeños detalles de estos, para poder hacer una película, ¿no? Y bueno, la verdad es que me estoy enrollando mucho con esta película, como veis es la que más me gusta, porque tiene muchas cosas. Total, que La línea del cielo empezamos a rodarla sin guión, o sea, yo tenía 3 folios y medio a lápiz al principio, nos faltaba el final lo escribí, pues la película la rodamos, calculamos 5 semanas para el rodaje, pero la terminamos en 4, y la verdad es que estábamos hasta las narices de Nueva York, que Nueva York es muy bonito y tal, pero claro, cuando no tienes un duro, las pasas janutas como en cualquier sitio, ¿no? y es peor. Entonces nos dimos un poco más de prisa, como tampoco había luces ni nada, la verdad es que no se tardaba mucho, ¿no?
Y bueno, hicimos la película, el final no lo tenía escrito, lo tuve que escribir como a la segunda semana o algo así, y bueno, todo salió bastante bien dentro de que hubo miles de anécdotas, claro, porque realmente el dinero que teníamos era absolutamente precario y creo que nos gastamos como... bueno, no me acuerdo, es que ya cojo los millones de pesetas, nos gastamos muy poquito, porque realmente Antonio, o sea, tanto Resines como Ángel Luis y Sasi vinieron con unos traveler check, que fue nuestro primer impulso económico, ¿no? Y luego comprábamos la película en Kodak directamente, pero negociaba, Antonio regateaba con el que estaba allí, que era un chaval, si se lo pagábamos en cash, nos hacía un precio más barato, yo creo que hacía unos chanchullos raros por ahí, ¿no? Bueno, este es un ejemplo, por ejemplo, y por eso también me estoy enrollando un poquito más, de cómo toda una serie de frustraciones las puedes utilizar al revés, o sea, es decir, son muy inspirativas, ¿no? Es decir, al final el cartel ese que vi en el Actors Studio, la verdad es que fue una revelación. Y es que no voy a dar toda la conferencia sobre esto. Aquí está Antonio, detrás está Beatriz Pérez Porro, que tampoco era actriz. Bueno, lo de tampoco suena un poco de coña, pero porque es que Antonio en aquella época decía que él no era actor. Entonces, esta es una de las escenas que rodábamos allí. Tiene una camisa así como muy llamativa, que le compramos 3 de este estilo por 5 euros, por $5, perdón. Estaban de rebaja. Luego se la vi, esta misma camisa. No, ¿esta es la de las delfines? Sí, hay unos delfines aquí, es que no lo veo muy bien. No, esta era otra. Esta era la más discreta, las otras eran un poco más. Y se la vi a un periodista famoso como si fuera una camisa de diseño así. Bueno, aquí aparece, esta es mi 7ª película, pero me he saltado algunas. No, la 5ª, esta es la 6ª. Las malas son las pares, o sea, cuando ves... Bueno, esta me dio todos los quebraderas de cabeza del mundo, o sea, fue la película más cara en su momento del cine español, tenía efectos especiales mogollón, fue todo bastante complicado, aunque desgraciadamente fue muy rápido, y digo desgraciadamente porque la película se hizo muy rápido y la ruina llegó rapidísimo. Aquí tenéis algunos fotogramas, tenía una fotografía muy buena de José Luis Alcaine, Miguel Bosé ahí, que se convirtió en un icono gay, creo, en Nueva York, por estar depilado. Y aquí, este señor de la barba soy yo, en mi época hipster, que estábamos haciendo los trajes y todas estas cosas. La verdad es que me lo pasé muy bien y me di cuenta que lo que debía haber sido en esta película era técnico de efectos especiales o algo así. O sea, habría cobrado una pasta y me lo habría pasado estupendo. Pero me empeñé en ser director y productor y me arruiné. No pude decirse que me arruinara porque no tenía mucho dinero, pero me quedé debiendo mucho dinero. Aquí está Reyes Abades abajo, joder, que tampoco parece ya Reyes, estaba con melena y tal, y esta era la nave estratosférica, etcétera, que aparecía por allí volando. Aquí tenemos también, aparte de los actores, os sabéis, a Fernando Rey, a José Vivó y a Harvey Keitel. Y aquí pasamos ya a otra película que me permitió, esta es otra impar, las 7, ¿no? Sí. La vida alegre. La vida alegre quizá no, es la película mía que más dinero ha hecho y en la que conseguí pagar todas las deudas de la anterior, que era muchísimo dinero, tenía como 50 millones de pesetas de la época de deudas y mi única propiedad era un R5 que estaba ya un poco cascado. Entonces, con esta película fue la segunda más taquillera, tenía un reparto bastante impresionante, la hicimos por bastante poco dinero porque todo el mundo sabía que yo estaba en la ruina y la verdad es que no me dio más que alegrías. Bueno, aquí están las 3 musas y entonces a raíz de este éxito, o sea, esto sí que se puede hablar claramente de un éxito en todos los sentidos, me ofrecen por primera vez una película como director, o sea, me contratan. Es decir, todas las anteriores yo había sido el que había generado los proyectos y si había dinero cobraba y si no había dinero pues no cobraba o debía.
Sin embargo, con Bajarse al Moro es la primera vez que me llamó Víctor Manuel y bueno, me pagaron además unas cantidades que a mí me parecían maravillosas. Porque en vez de pagar yo, o sea, me pagaban, era una cosa rarísima. Aquí tenemos a Chus, la empleada que falleció hace muy poco, que era un amor, a Verónica Forqué y a Antonio Banderas, en una escena del rodaje de la película. Aquí también hay, este es uno de los momentos culminantes, vemos a Antonio Banderas a la derecha con los calzoncillos estos, y Juan Echanove, que está siendo sujetado por Carmelo Gómez. O sea, la verdad es que esta película tuvo un reparto increíble, excepcional, o sea, no... Incluso los actores que no eran famosos luego se hicieron famosos, ¿no? Y pasó también con los técnicos, o sea, por ejemplo, todo el equipo de cámara, todos son operadores ahora muy buenos y tal, y una chica que era ayudante es una directora de fotografía en Estados Unidos, es muy solicitada. Bueno, entonces aquí paso a otra película que, digamos, podríamos considerarla fracaso. Rosa Rosae, la produzco yo, desgraciadamente, y tengo a dos actrices estupendas, Ana Belén y María Barranco, pero la película no logra, por lo que sea, ni artísticamente, ni de cara a taquilla, funciona, ¿no? Y esta foto, no sé de cuándo es, pero aquí tengo una camisa amarilla, posiblemente fuera de esta película, que me trajo mala suerte. Aquí estamos con, sí, esta es Rosa Rosae o Rosa Rose también, María Barranco, Juanjo Puigcorbé y este otro que era un actor americano que nos trajimos. Y aquí otra vez está María Barranco y Ana Belén. Bueno, y entonces la siguiente película, o sea, como veis siempre hay un poco este efecto, ¿no? Es decir, que cuando metes la pata parece como que la siguiente te tiene que tocar. A veces he enganchado fracasos, pero vamos, en general era como una que iba bien y otra que iba mal, o una que iba moderadamente bien y otra que iba moderadamente mal. En Alegre Manontropo no fue un gran éxito de taquilla en España, pero sin embargo se vendió a bastantes países y dio un cierto dinero. En Francia se estrenó comercialmente, en Estados Unidos no, en Estados Unidos estuvo a punto, lo tuvo una distribuidora de estas muy potente, y era el momento además en que Penélope Cruz todavía no había pegado el salto, y es una película que le tengo también bastante cariño y que estoy contento con ella. Aquí veis a Penélope, muy jovencita, tenía 19 años, y a Pere Ponce, los dos con una trompa. Bueno, y de aquí paso a otra película que se llama El efecto mariposa. Entre medias hay otra rara por ahí, pero bueno, ya aparecerá. El efecto mariposa es una película que ruedo en Londres, y como veis está María Barranco y Coquemaya y La Sardá, que eran los principales actores, y luego había algunos actores ingleses también estupendos. Espera, voy a hablar un poco más de esta. Bueno, esta fue una película que rodamos en Londres, porque yo me había quedado con la frustración esta del inglés desde La línea del cielo, y entonces, como no tenía mucho tiempo para ir a una academia de inglés y todo eso, y me parecía un poco rollo, pues dije, ya está, lo que hay que hacer es rodar una película en Londres. Y así, o sea, practicas trabajando, ¿no? Pero entonces, claro, pasa lo de siempre, ¿no? Que el presupuesto no era muy allá, estaba bien, era un presupuesto de película española media, ¿no? Digamos. Y entonces resulta que con eso en Londres no podíamos contratar a ingleses, que eran mucho más caros. Entonces, por ejemplo, el operador era francés, la de vestuario era de Finlandia, el ayudante de dirección era canadiense, el maquillador era chino y no hablaba inglés, y así, ¿no? El que me llevaba el combo era un príncipe de un país africano, y que me contaba historias curiosas, pero todos hablaban un inglés fatal, especialmente el chino, que era el total, que seguí poco más o menos como con el mismo nivel. Un poquito sí, un poquito algo aprendes, ¿no? Aquí hago otra película de la que también estoy muy contento y que fue muy bien, que es Los años bárbaros. En esta película además ya tengo unos coproductores importantes, que es, digamos, el grupo Prisa, con lo cual la película se hace con bastantes medios. Es una película
que rodamos, me parece que como 9 semanas. Vamos a ver si hay algún... Si aquí tenemos a Echanove y al fallecido Alex Angulo, aquí que Echanove hacía de jefe del sindicato universitario, falangista. Aquí tenemos a Jordi Moyà y Ernesto Alterio, con las 2 chicas americanas. Es una película basada en un hecho real, que fue la huida del Valle de los Caídos como prisión, lo que se llamaba Cuelgamuros, de 2 personajes que eran Nicolás Sánchez Albornoz y Manuel Lamana, que eran dos jóvenes de 20 y tantos años, cuyo delito había sido hacer una pintada en la Facultad de Filosofía y Letras que decía por una universidad libre, una cosa así, ¿no? Entonces les cayeron 8 años de trabajos forzados en Cuelgamuros, ¿no? Luego los trabajos no fueron tan forzados porque, como eran universitarios y sabían escribir y estas cosas, les metieron en oficinas, ¿no? Pero como a los 8 meses o a los 3 meses, me parece, de estar allí, planearon una fuga. Y entonces fue un coche con 2 chicas que bajó con 2 chicas y un chico, un francés, que bajaron desde París, desde Francia, y le recogieron, digamos, la prisión esta del Valle de los Caídos era una prisión abierta, o sea, no tenía rejas, porque es que en aquella época toda España era una prisión, ¿no? Y era muy difícil, o sea, algunos se habían escapado, pero enseguida... Sabéis que en todos los trenes había controles, si no tenías papeles inmediatamente acababas en el cuartelillo, ¿no? Y entonces, bueno, estos planearon de una forma bastante inteligente la fuga, porque lo que hicieron fue escaparse un domingo, que iban a misa al Escorial, y entonces se distrajeron por allí, que era relativamente fácil, y había estas 2 chicas, se fueron con ellos en el coche, y lo que les trajeron fueron ropas elegantes. Y entonces hicieron como unos señoritos que habían ligado con unas extranjeras, ¿no? Y así subieron y así consiguieron cruzar la frontera. Esta es una historia real que cambiamos bastante, porque la historia real era muy aburrida, esa era la verdad. Y además había una de las personas, de las 4 personas, se negó a darnos su permiso y tal, y estaba muy belicosa, con lo cual tuvimos que hacer algunos cambios. Aquí, esta es otra película que de pronto hago... No sé cómo vamos de tiempo. Pero ahora bien, ¿cuántos minutos llevo de...? 20, ¿ves? Joder, ¿cómo? Bueno, la mitad. Cuarteto de La Habana está rodada, como su nombre indica, en Cuba. Esta también fue una experiencia curiosa. Recuerdo que me llamaron, me ofrecieron un guión para rodar en Cuba. El guión era infumable. Y entonces me dijeron, no, pero no te preocupes del guión, cambia lo que quieras. Y yo dije, pero lo que que tú quieras, cambia lo que quieras. Digo, ¿lo puedo cambiar todo? Entonces dijeron, sí. Entonces me fui allí y escribí un nuevo guión. Entonces la película está hecha un poco sobre la marcha, porque digamos, me fui a Cuba como por 4 meses sin guión. Lo primero que hice fue un casting de guionistas, es decir, para tener un guionista cubano, y recuerdo que al primero que vimos me gustó y tal, y además me pareció, ya me daba corte como decirle que no, me pareció que era un tipo que estaba muy bien, y ya le cogí, ¿no? Y entonces escribimos Cuarteto de La Habana. Es la primera vez que he rodado una película bajo censura, porque, digamos, en aquel momento estaban, digamos, todos los del Instituto Cubano y tal muy nerviosos, porque Fidel había lanzado una soflama hablando de no sé qué película, me parece que era Guantanamera, que no le había gustado, porque dice, no la he visto, dice, pero no me ha gustado, porque no se van a hacer bromas con los muertos o algo así. Que claro, imaginaros el humor negro, que sería el humor negro si no se pudieran hacer bromas con los muertos, ¿no? Total, que la película esta la escribimos ahí sobre la marcha y iba pasando censura al mismo tiempo, ¿no? Ya nos iban avisando, no se puede hablar de esto, no se puede hablar de esto y tal. Es una pena porque yo la habría llamado Los amigos de Julio, que era muy divertido. Julio era el co-guionista, y entonces todo el mundo que giraba alrededor de Julio era bastante curioso, ¿no? Y entonces tuvimos que hacer una película en que los malos eran los españoles, ¿veis? Aquí ves que hay, los 2 chicos son españoles, o sea, veis a Javier Cámara vestido de piloto, y detrás está Ernesto Alterio ahí como de golferas, y luego está Mirta Ibarra, que es la actriz mayor, y Laura, se me olvidó el apellido, que es la actriz joven.
Entonces, en la película, digamos, los que hacían trampas y tal eran los españoles. O sea, el personaje de Javier Cámara, que colaba como que era piloto, pero en realidad era azafato, y el otro que decía que era hijo del Mirta Ibarra y que no era hijo, que iba por allí a ver si conseguía una herencia y una serie de prebendas, ¿no? Y entonces, bueno, también esta es una película que se hizo de una forma muy rápida, no la produje yo, con lo cual me liberó de toda esta presión, ¿no?, económica, pero le tengo también, no le tengo, artísticamente no le tengo ningún cariño, pero sí que le tengo un cierto cariño pues a esa experiencia de vivir allí, es decir, que fue una cosa bastante curiosa. Aquí veis una secuencia del rodaje, no nos lo pasamos tan bien como parece aquí, al contrario, era durísimo porque la rodamos, es una película rodada en el mes de agosto en La Habana, o sea, no sabéis lo que era eso. O sea, te movías y sudabas, o sea, era una cosa... Bueno, estabas como, con deciros que íbamos en traje de baño al rodaje. O sea, íbamos con una camiseta y con bañador y con playeras, porque era un calor brutal, o sea, era una cosa tremenda. Entonces, esto que parece aquí que es muy divertido y eso, pero no fue tanto. Bueno, entonces aquí llega una película que posiblemente sea pues una de las más importantes que he hecho, al sur de Granada. También aquí tuve la suerte, la verdad, de que entró también, digamos, el grupo Prisa en la producción, coproducían conmigo, con lo cual era la fórmula perfecta, porque tenía el control artístico, digamos, y tenía unos socios, además que eran buenos productores, en el sentido de que las cosas que te decían eran razonables y demás. Y conseguí los medios necesarios para rodar esta película, que era bastante cara, ¿no? Está basada en la vida de Gerald Brennan, que sabéis que vivió en la Alpujarra durante muchos años y que es uno de los hispanistas más conocidos e importantes que hemos tenido, y la verdad es que fue una cosa bastante gratificante el rodar la película. Me llevó bastante tiempo el guión. Tuve que aprenderme la vida y milagros de Gerald Brennan de memoria. Trabajé con su biógrafo, que vino a España, estuvimos en Almería los dos conviviendo 15 días, que fue un poco duro, porque tenía que hablar inglés y llegaba un momento ya que la cabeza me explotaba, pero digamos saqué toda la información para hacer una versión. O sea, luego hubo gente que dijo que Brennan no era así, en fin, todas esas cosas que siempre pasan, pero digamos para mí fue una película en este sentido pues que salió bien, tanto digamos artística como comercialmente, ¿no? Hizo 500.000 espectadores, que está bastante bien, lo mismo que Los Años Bárbaros, y son más o menos coetáneas. Aquí estoy con Matthew Good, que es el alto, el rubio que antes no era rubio. Matthew Good le habréis visto en algunas películas, ahora es un actor que trabaja bastante, protagonizó Match Point de Woody Allen, y aquí era la primera vez, tenía 24 años y era la primera vez que trabajaba en cine. Le teñimos de rubio, pero tenía ojo claro, y le teñimos de rubio para que diera un poco el aspecto un poco que tenía Gerald Brennan en su juventud. Aquí es otra escena de la película. Está Verónica Sánchez, que también era su primera película, y Willy Toledo, que hacía el papel de Paco, que era un personaje un poco golfete. Bueno, y esta es otra película que hago que no me deja muy satisfecho, que no es ni la tengo mucha manía ni la tengo mucho cariño, ¿no? El Próximo Oriente trata un poco del mundo del lavapiés, de los de Bangladesh, digamos de la comunidad de Bangladesh allí, que está muy desarrollada, y por una serie de razones tuve bastante contacto con ellos y tal, entonces me pareció que era un mundo interesante, ¿no? Aquí que está delante tocando este instrumento, que ahora se me ha olvidado cómo se llama, era un personaje también. Tuvo la experiencia hay parte que está rodado en el idioma de Bangladesh, o sea, cuando hablan los personajes, por ejemplo, era el padre de la chica, que está ahí como el hombre que le dio un jamacuco, y bueno, habla también del mundo del Islam, o sea, es
el personaje que está a la derecha, digamos, el personaje de Javier Cifrián, que es el protagonista, que se enamora de una chica de Bangladesh y al final, bueno, hay toda... me interesaba un poco también en esta película un poco hablar del Islam, para, digamos, ver el lado bueno del Islam, ¿no? Es decir, o sea, pensar que no todos, o sea, es una minoría, digamos, los que practican el terrorismo y mostrar, digamos, este lado como de familias y tal, que seguía manteniendo pues sus costumbres y su religión, pese a vivir a tanta distancia de su país, ¿no? En ese sentido sí que fue muy interesante todo el trabajo de preparación del guión y de todas las historias, ¿no? La película no fue ni bien ni mal, o sea, bueno, hizo una cantidad aceptable. Y aquí llegamos a otra de mis últimas películas, que es Rivales, que en principio es un intento más de comedia, pero aquí también se produjo un efecto que nunca sabes esto de si debemos culpar a nosotros mismos o a las circunstancias. A veces culpamos a las circunstancias de los errores, ¿no? Yo en este caso creo que el error que cometimos es que la estrenamos cuando cuando la ganó España la primera Eurocopa esta, que fue la primera vez que pasamos de la fase final, después de 40 años de fútbol o de toda mi vida que yo oía que siempre España nunca pasaba de la fase previa o algo así, y de pronto aquí era el Mundial. Como sabéis, la decisión de estrenar una película se toma pues un par de meses antes o a veces más, con lo cual decidimos apostar, dijimos, bueno, creo que fue un error enorme, pero decidimos apostar, vamos a estrenar, no había huecos, sabéis que no es fácil estrenar, ¿no? La cartelera está dominada por las multinacionales americanas, que son de verdad los que suministran a los cines todo el material, con lo cual al cine español o al cine europeo, es decir, existimos gracias a que tienen la obligación de poner algo de cine europeo. Me parece que es de cada 4 una tiene que ser europea o española. Y entonces, bueno, tuvimos la mala suerte de que España iba ganando. Entonces pensamos, bueno, España la van a eliminar pronto y entonces tendremos la suerte de que esa semana las mayores no estrenaban, con lo cual eliminan a España, por ejemplo, el lunes y nosotros estrenamos el sábado. Eliminan a España el jueves y estrenamos el sábado. Entonces, no, el lunes pasó, el jueves pasó y ya, claro, cuando estrenamos todo el mundo estaba esperando que España ganara, ¿no? Y, claro, pasó la desgracia es que al ser la película como de fútbol, claro, evidentemente los de fútbol estaban a lo que estaban, o sea, a ver si España pasaba. La poca gente que no le podía gustar el fútbol, que no le gustaba el fútbol, digamos, público femenino mayoritariamente y tal, pues se fueron a ver, me parece que Sexo en Nueva York, que sí que la estrenaron. Pero no iban a ver una película de fútbol. Con lo cual pasamos sin pena ni gloria y desastre total. No sé si hay por aquí alguna foto, sí. Aquí tenemos a Kira Miró y a Santi Millán atrás. Aquí tenemos a Goya Toledo, a Jorge Sanz y a Ernesto Alterio. Y a ay, se me olvidó ya el nombre. Bueno, y aquí llegamos a mi penúltima película, que se llama La Banda Picasso. Digamos, bueno, La Banda Picasso, yo desde pequeño pues he sentido una mezcla de atracción y admiración por Picasso, ¿no? Y me gusta mucho la pintura y he hecho mis pinitos pintando también, ¿no? Entonces leí una historia en una biografía, la verdad una historia que no se había oído hablar mucho, que es que Picasso estuvo de alguna forma involucrado indirectamente en el robo de la Gioconda. O le involucraron. Es decir, cuando se roba la Gioconda, la única vez que se ha robado del Louvre, que fue en 1911, los primeros detenidos son Guillaume Apollinaire, el íntimo amigo de Picasso, y Pablo Picasso. De Guillaume Apollinaire salen todos los periódicos, inmediatamente se producen pues, efectos de reacción de intelectuales que piden que le liberen, en fin, toda una serie de cosas, y Picasso, astutamente, no sabemos cómo, consiguió que nadie hablara de él
y que este episodio no lo supiera nadie. Porque Picasso ahí, digamos, tenía 29 años, a punto de cumplir los 30, estaba en el momento del despegue, o sea, ya había impactado con el cubismo y había pasado de ser una persona ridiculizada a una persona admirada y como mucho discutida, ¿no? Pero estaba en el momento que, o sea, ya de ahí pegó un salto como ningún artista moderno ha hecho, ¿no? O sea, una escalada brutal. Entonces, me atrajo mucho esta historia. La historia en realidad está basada, el hecho real es que 4 años antes Picasso sí que había sido cómplice de un robo en el Louvre, que era de unas cabezas ibéricas. O sea, Picasso descubrió que en una sala del Louvre, de una forma totalmente caótica y desorganizada, había pues como 50 pequeñas, bueno, de este tamaño, cabezas ibéricas del siglo III al V antes de Cristo, y que no se sabía si tenían una cosa como votiva o religiosa o algo así, que se habían encontrado en Andalucía, ¿no? Pero luego, como sabéis, esto siempre aparece en el Louvre, allí, ¿no? Entonces, Picasso, de alguna forma, aquellas cabezas le gustaron mucho y fue, no sé si tengo aquí, voy a poner alguna foto. Bueno, espera, a ver si hay alguna foto del cabeza. No, uy, ya lo estoy pasando. No, estaba mirando a ver si había alguna foto de las cabezas. A Picasso le inspiraron para hacer Las señoritas de Aviñón, que es su cuadro en su momento más importante y el cuadro más revolucionario de la pintura moderna. Y como le gustaba mucho, de alguna forma participó, un amigo suyo las robó y él las compró. No sabemos hasta qué punto, claro, luego Picasso decía que él no sabía que eran del Louvre y toda esa serie de cosas, ¿no? Pero Apollinaire es el que lo dijo, el pobrecillo, porque Apollinaire es el que hizo, amigo de Picasso, es el que hizo intermediario, un poco, y creo que él se quedó una también, un retablo, aprovechando un poco la cosa, ¿no? Bueno, aquí, como veis, pues es una película, esta fue una película muy complicada de hacer, ¿no? Está rodada prácticamente toda en Budapest, que es lo que más se puede parecer al París de la época. Aquí vemos, esta es una escena en que está Picasso y Braque, en la época en que pintaban un poco casi al unísono, es decir, era difícil distinguir un cuadro de uno de otro, era lo que se llamó el cubismo analítico. Y digamos, esta es una película que me ha dado muchas satisfacciones artísticas y muchos quebraderos económicos, porque la película fue muy cara y no fue bien, o sea, no fue bien en nuestro país y por lo tanto esta película no se amortizó en absoluto, o sea, perdí hasta la camisa, digamos. Aquí hay una foto en que estoy con José Luis Alcaine, que es el director de fotografía, y no sé si veis abajo, digo detrás sobre mi cabeza hay una cosa que dice a la vejez, que creo que es como a la vejez. Entonces, esto no sé si es intencionado del fotofija o fue como una especie de azar, ¿no? Pero tiene su gracia, ¿no? Bueno, y entonces ya vamos a llegar aquí, aquí está Apollinaire, que lo hizo un actor estupendo, que era Pierre. Y aquí ya llegamos a Isla Bonita, ¿no? Isla Bonita, que es la película, mi última película, que está rodada en Menorca, que está hecha de una forma, pues un poco en la línea del cielo, que os contaba antes. Isla Bonita realmente está rodada con lo que llamábamos, no era un low budget, era un no budget, ¿no? Y bueno, son actores, como veis, estoy yo de actor también, y son actores no profesionales. Está Olivia del Can, que ahora ya sí es profesional, y que Olivia ahora mismo está digamos, es una firme promesa del cine español. Está haciendo un personaje en Vis a Vis y no paran de ofrecerle teatro y muchas cosas. Aquí os enseño algunas escenas del rodaje. El rodaje, veis, de equipo no hay mucho. Éramos muy poquitos. Aquí es la parte de los jóvenes, Tim Betterman, Olivia del Can y Lluís Marqués. Y aquí estamos Olivia y yo en la moto.
y aquí en mesa redonda con. ¿Y cómo vamos de tiempo? Porque yo creo que ya podemos pasar a preguntas, ¿no? Gracias. ¿No te da pánico jugártelo todo a una carta cada vez y saber que más de una, que una sí y una no perderás? Sí, la verdad es que ya me he acostumbrado, yo creo. No te acabas de acostumbrar nunca, la verdad, o sea, pero, o sea, cuando te llega el palo dices, sí, es verdad, no me acuerdo y tal, pero, hombre, en realidad la idea de exponeros esto era un poco esto, como he contado al principio, ¿no? Lo de director de cine o productor es una profesión de alto riesgo, ¿no? Es de alto riesgo porque además te están examinando continuamente. O sea, es decir, tú si, por ejemplo, consigues una posición de notario, pues me imagino que lo has pasado fatal, yo no sé cuántos años de tu vida de estudiante, allí puteo y tal, pero luego ya te forras, ¿no? Y aquí, sin embargo, es todo lo contrario. O sea, es decir, que nunca sabes, ¿no? Es súper difícil. Y luego, lo que os digo, o sea, es decir, que en cualquier momento estás muy expuesto, ¿no? Cualquiera puede decir, esta película es una mierda, tal, y nadie dice, va, este puente es una mierda, ¿no? O sea, a lo mejor dicen, pues este puente es raro, no sé, o no me gusta, ¿no? Dice, oh, vaya mierda de puente, ¿no? ¿A que no? O vaya mierda de edificio, tampoco, ¿no? Pero sin embargo, una película todo el mundo sabe de cine. Y normalmente hablan sin saber, ¿no? Es muy normal esto de... A veces me he encontrado como algunas hermanas de compañeros, que son señoras mayores ya, claro, y que dicen, ay, perdona, Fernando, es que no he visto tus últimas películas, porque yo es que no veo cine español, porque no me gusta lo de la guerra civil. Sí, bueno, ¿yo qué tengo que ver en esto? Que solamente he hecho una película de la posguerra, de las 20, o sea... Me ha encantado y estaríamos toda la noche seguro que todos nosotros, pero ¿qué te mueve? Porque después de cada una de estas películas que nos has contado y tus vivencias, ¿qué te mueve para afrontar la siguiente? Pues la verdad es que nunca lo sabes, ¿no? Hombre, yo creo que en general lo bueno es cuando te mueve algo que quieres contar, ¿no? Es decir, porque, claro, esto es una profesión complicada, porque primero, si te ofrecieron muchas cosas fuera, podrías decir, bueno, me voy a dedicar a trabajar para otros y tal, y orientaré lo mejor que pueda las cosas que me traen y tal. Pero cuando las cosas que te traen no son espantosas o directamente no te traen nada, y pues claro, te das cuenta que yo tengo ese vicio, ¿no? Que como yo era un arquitecto, yo no había estudiado en la escuela de cine, pero había entrado por la puerta de atrás. Había hecho decoración, que era por hacer algo, bueno, pero yo no había ingresado en dirección en la escuela de cine, como otros compañeros míos sí, ¿no? Eso fue en medio de un hándicap, fue una ventaja, porque tengo muchos compañeros que estudiaron dirección y que ingresaron y que hicieron todas las pruebas y que tienen el título de director y nunca han dirigido una película. Y entonces yo, que era el de decoración, que además se cachondeaban y tal, ¿no? Porque, claro, efectivamente hacíamos panda y nos íbamos a ver películas y nos íbamos a Francia a ver películas que aquí no se podían ver, etcétera, ¿no? Y yo siempre era como un poco el de dirección, ¿no? Y decía, no, tú haces cine amateur, el de decoración, quiero decir. Y tú eres como del cine amateur y tal, porque había rodado una película en 16 y tal, ¿no? Y ellos estaban todo el rato allí haciendo las películas en la escuela que se las producían. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a una cosa que luego en la vida real no había. O sea, ahí, digamos, en la escuela de cine había como unos guionistas que les daban guiones, unos de producción que les gestionaban la historia y ellos simplemente eran directores. Entonces, como a ninguno yo era lo contrario, o sea, yo rodaba mis películas en Super 8 o en 16, pero entonces
claro, tenía que escribirme el guión, tenía que convencer a los actores, tenía que gestionar la producción de eso y una serie de cosas, ¿no? Y entonces ellos se quedaban, y yo recuerdo que muchas veces protestaban, entonces hablaban mal del de producción, hablaban mal del guión, y entonces yo le decía, bueno, pues haz tus guiones, o sea, es decir, pues hazlo tú y tal. Entonces, esto lo cuento porque muchas veces, o sea, lo que son como dificultades y tal, en realidad te ayudan a superarte, ¿no? Entonces, yo tuve la suerte de que desde que empecé, pues porque tenía muchas ganas de hacer cine y tenía una gran vocación y empecé a hacer cortos con el dinero que ganaba como arquitecto, pues me autoproducía y producía mis cortos, y luego mi primera película, Tigres de papel, que era la película más barata del cine español en aquel momento, era una película que costó, nunca sabemos si 7 o 9, hay distintas versiones, millones de pesetas, ¿no? Cuando una película barata ahí era de 14, las baratas eran de 14 y luego había otras que se llamaban de mayor empeño de 20, que tenían una ayuda especial y no sé qué, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Que de pronto cuando hay algo que te pica, que te toca, ¿no? Y que quieres contar, ¿no? Es decir, ha sido el caso de Isla Bonita, que de pronto digo, joder, aquí hay una historia, hay unos personajes, entonces tú quieres ejercer lo tuyo, ¿no? Entonces buscas la forma para hacerlo, ¿no? Esto es muy normal entre los directores, ¿no? Es decir, hay muchos directores que no son productores, pero que realmente es como si lo fueran, porque los pobres, o sea, nos pasamos con el guión debajo del brazo, visitando a uno, visitando a otro, productores y tal, al final tú eres más productor que cualquiera de ellos, ¿no? Entonces, es esa especie de gusanillo, ¿sabes?, que tienes dentro y que tienes que expresarte, ¿no? Tienes una deformación, como os decía antes, de buscar historias, ¿no? Buscar historias y al mismo tiempo, sin quererlo, como buscas una historia, pero ¿y cómo se podía producir esto? Y si lo ruedo aquí, si me dejan esta casa, y si me dejan este coche, y si me dejan este barco, y si este viene... Yo siempre tengo como esa fantasía, ¿no?, de liar a la gente. Muy bien, muchas gracias, Fernando, por tu tiempo. Gracias. 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 Vamos a montar el escenario. Sí, tu assistant, no? Exacte. Burning light.